Bienvenidos al Aula Brubercaría. Recuerden que el Aula Brubercaría es un esfuerzo conjunto de la Fundación de Estudios de Derecho Administrativo y Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, sin duda alguna, una de las áreas donde el Estado, donde la administración pública ha tenido un protagonismo bien especial ha sido el área económica, pero no solo desde el Estado regulador, sino del Estado como actor económico que está junto con los otros particulares en la actuación. Hemos visto que el Estado se ha permitido aparecer como un actor económico más, pero también el Estado se ha permitido capaz ejercer ese poder estatizando sectores de economía o industrias en específico, a veces publificando, expropiando. Y por otro lado, capaz vemos un proceso inverso, de hecho incluso en estos momentos, sobre fenómenos de privatización. Entonces, analizar, ver de alguna manera el mapa y la cronología, reflexionar sobre esas estatizaciones y privatizaciones en Venezuela, de eso se trata la conversación. Conversación no solo es con una visión forense, es entender lo que ha pasado, porque vienen decisiones trascendentales en la próxima Venezuela o en la actual Venezuela. Entonces, para eso tenemos a Jean Denis Rosales Gutiérrez, profesor de la Universidad de los Andes, Venezuela. Jean Denis es abogado cum laude de la Universidad de los Andes, especialista de gestión de tributos nacionales por la Escuela de Hacienda Pública Nacional, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Central de Venezuela, doctorando en Ciencias Jurídicas ante la Universidad del Zulia, profesor agregado de Derecho Constitucional y profesor colaborador de Derecho Administrativo en la ULA, pero además el coordinador del grupo de investigación Robert von Moll. Entonces, de eso vamos a conversar, pero antes de darle la palabra al profesor Jean Denis, recuerden nuestras reglas del debate. Las intervenciones, que son muy importantes, serán por escrito. Pueden ser aquí en nuestra aula Brubercaría, pero si nos estás viendo por YouTube o nos estás viendo por Facebook, puedes hacerla por escrito en la sección comentarios. En todos los casos, procura identificarte e indicar el país del cual te conectas. Además, de alguna manera, procura que la pregunta o comentario esté enfocado en el tema del cual estamos conversando o trabajando. Un comentario adicional. Vienen 3 temas interesantes o muchas cosas interesantes en Universitas. Por ejemplo, viene el Congreso, el 12º Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, de alguna manera, que en homenaje a la presidenta de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo, María Emilia Casas Bamonte. Pero además tenemos las jornadas Domínguez Escobar, las 46 jornadas Domínguez Escobar, que cuenta el aval de casi todas las universidades venezolanas. Pero además tenemos 3 seminarios interesantes. Primero, el Seminario de Derecho Procesal Penal, el Seminario de Derecho del Fútbol y el Seminario del Derecho del Béisbol. De manera que no te quedes sin pasarte por la página de Universitas, por nuestras redes sociales y ver cuál de esas experiencias de aprendizaje es la que más te conecta. Bienvenido, Jean Denis. Bienvenidos al Aula Brubercaría. Sabemos que haces un esfuerzo increíble por estar aquí con nosotros y el micrófono es tuyo. Le advertimos a la audiencia que esté oído al tambor porque el micrófono del profesor Rosales Gutiérrez, de alguna manera, es un tema tan interesante que hay que afinar el oído. Activa tu micrófono. Activa tu micrófono. ¿Comienzo ahora, profesor Julio? Perfecto. Bien. Las actuales reflexiones que voy a presentar con relación al tema de las estatizaciones y, por supuesto, de las privatizaciones van a quedar enmarcadas en
básicamente valoraciones de carácter jurídico, especialmente constitucional y sobre todo legal, con relación a ciertos casos muy puntuales de las estatizaciones, que es difícil tocarlos todos porque son varios, y por supuesto el tema de las privatizaciones. Para ello tenemos que comenzar básicamente dando ciertas definiciones básicas que son importantes manejar. Por ejemplo, con el tema de lo que implica el sistema económico y lo que es, por supuesto, el modelo económico. Podemos entender como el sistema económico como el conjunto de normas constitucionales que definen las directrices que establece el marco regulatorio de la actividad económica de los operadores económicos. Se está escuchando porque veo que la profesora Belén dice que no se escucha. Se escucha pero bajito, Jan Denis. Es un tema, advertimos a la audiencia que el micrófono del profesor está en un volumen muy bajo. ¿Se escucha bien ahora? Se escucha mejor. Trate de mantener alto el volumen, profesor. Bien. Bueno, vamos a comenzar con el tema de lo que es básicamente un concepto básico, como es lo que es el sistema económico y el modelo económico. Se puede entender por sistema económico como el conjunto de normas establecidas en el texto fundamental que regulan precisamente los aspectos económicos del sistema de producción y comercialización de bienes y servicios. Hablamos de modelo económico, por supuesto, la serie de políticas económicas que puede llevar a cabo el Estado en ejecución de la constitución económica para cumplir con distintos fines que representan de alguna manera el interés general buscado por el constituyente. En tal manera que se establece una relación de género y especie entre precisamente lo que es el modelo económico y el sistema económico. El modelo se ampara en el sistema económico y existen, por supuesto, dentro del sistema una amplia variedad de técnicas de intervención en los asuntos económicos, de donde precisamente el Estado determinará su utilización dependiendo de lo que persiga. Es que estoy viendo los comentarios acá y bueno, me desconcentro un poco, ¿no? Y precisamente, pues, dependiendo de la forma en que utilicen esas cantidades técnicas, que pueden ser, por ejemplo, las reservas económicas, las técnicas expropiatorias, la limitación administrativa, el fomento, el nacimiento de las empresas públicas, la ordenación, las ofertas públicas, tanto de adquisición como de venta, que puede llevar a cabo por supuesto el sector público empresarial. Entonces, de tal manera que el Estado tiene la posibilidad de utilizar esa amplia gama de técnicas de diferentes maneras, en diferentes sentidos, en diferentes ritmos, para conseguir con sus propósitos. Cuando hablamos de estatización, nos referimos básicamente a precisamente el efecto que pueden llegar a producir algunas de esas técnicas dentro de los medios de producción, y en un sentido mucho más amplio sobre la economía. Entendiendo, por supuesto, que hay ciertas técnicas de intervención estatal dentro de los asuntos económicos que tienen efectos estatizantes, como pueden haber técnicas que no producen esos efectos estatizantes sobre los medios de producción que se encuentran dentro del mercado. Encontramos, por ejemplo, que esas técnicas estatizantes son las reservas económicas, y tenemos, por supuesto, entre la clasificación dos tipos: las reservas económicas demaniales, que recaen sobre bienes, como por ejemplo el petróleo, las minas, y reservas económicas que pueden recaer sobre actividades económicas declaradas de forma estratégica por el Estado, que es una ley orgánica. Pero existen reservas económicas que pueden ser, por supuesto, acordadas de manera originaria con el texto constitucional, como la que está en el artículo 12, con el tema de los hidrocarburos y las minas, y por supuesto, nuevamente, de manera reiterada, con los hidrocarburos en el primer encabezado del artículo número 302. Las reservas económicas sucesivas, que son las que más se van a tocar, ya que se encuentran contempladas en el artículo 302, son las estratégicas, y son precisamente llamadas así porque son acordadas de manera a posteriori a la promulgación del texto constitucional mediante una ley orgánica que, por razones de conveniencia e interés nacional y sobre todo de carácter estratégico, el Estado debe, entre todo caso, probar. Existen otras técnicas, como por ejemplo la técnica expropiatoria,
la constitución de empresas que, si bien no estatizan medios de producción, sí contribuye paulatinamente a la estatización del sector económico, ampliando por supuesto el peso del sector estatal dentro de los asuntos económicos. Podemos incorporar las ofertas públicas, depende si provienen de las empresas públicas del Estado, lo que pueden ser de adquisición, y por supuesto su contraparte, que implica básicamente la privatización con ofertas públicas de venta provenientes de empresas estatales. Pero para comenzar con las reservas económicas, básicamente las sucesivas, podemos tomar en consideración 4 casos bastante claros que se dieron en Venezuela a partir del año 2008. El caso del cemento, el caso de la siderurgia, el caso del oro y por supuesto el caso del petróleo. Disculpen, hay complicaciones. Perfecto. ¿Va todo bien? Perfecto. Bien. Por ejemplo, hay que decir que en el caso de las reservas económicas, como lo creo presente con el caso del cemento, hay muchas críticas que se tienen que hacer de manera particular con este caso. ¿Por qué? Primero, se trata de una reserva económica que fue acordada no por una ley orgánica en sentido formal, como exige precisamente la doctrina. Venezuela habla en el artículo 302 de que se tiene que hacer mediante una ley orgánica formal. Venezuela lo acordó mediante un decreto con rango, fuerza y efecto de ley orgánica. Obviamente no es igual la ley orgánica formal que habla de una ley orgánica en sentido material. Una ley orgánica formal implica que su sanción debe ser acordada por medio de un acto parlamentario con forma de ley sancionado por la Asamblea Nacional con una votación mínima, para ese entonces, de 111 diputados de la Asamblea Nacional. Aquí lo que hubo fue sencillamente una autorización al Ejecutivo Nacional de dictar un decreto ley con rango, fuerza y efecto de ley orgánica que requería las 3/5 partes, es decir, un mínimo de 100 diputados, mucho menos de la mayoría calificada que se exigía para de esa manera acordar o determinar la procedencia de tal medida económica. Otro dato de especial importancia que viene precisamente con el tema de la mayoría es que aquí se encuentra un perfecto caso de usurpación de funciones por parte del Ejecutivo Nacional, al no corresponder específicamente a la Asamblea Nacional su sanción, sino que fue acordado por el Ejecutivo Nacional mediante habilitación por decreto ley. De tal manera que si revisamos el artículo 187.1 que habla de cuál es una competencia exclusiva que tiene la Asamblea Nacional, es la de sancionar leyes orgánicas, y por ya de consecuencia únicamente corresponde a la República sancionar como competencia exclusiva una reserva económica sucesiva en una materia tan trascendental para la vida económica como fue el caso del cemento. Por supuesto, existen otras clases de disertaciones bastante interesantes que se pueden dar con relación al tema de la reserva económica sucesiva del cemento. Por ejemplo, la reserva económica tiene por característica, la doctrina lo menciona así, la abstracción, la generalidad, la impersonalidad como características de la ley que se encargan de acordar la reserva económica sucesiva. No obstante, aquí lo que vemos es una especie de ley orgánica singular, una ley de caso único, como lo llama precisamente la doctrina española para referirse a este tipo de casos. ¿Por qué menciono esto? Porque sencillamente la forma en que procedió el Estado venezolano a llevar a cabo la exclusión del sector privado de la producción y de cualquiera de las actividades que tienen que ver con la comercialización y producción del cemento, se hizo mediante una reserva expresa de 3 empresas. No fue una actividad económica muy particular con todos los detalles que se requería para detallar cómo era el proceso de producción, comercialización y por supuesto exportación, si acaso importación, porque supone que una reserva debe especificar todo con relación a la actividad económica. Aquí lo que hizo fue sencillamente hablar de 3 empresas que tenían la intención, valga la redundancia en mi opinión, a modo de desviación de poder, apoderarse de ella, como una especie de expropiación empresarial. Por supuesto, cabe decir que la reserva económica tiene por naturaleza que es todo o nada. Es decir, se asume la iniciativa pública del sector económico o sencillamente no lo asume. Aquí lo que hizo fue básicamente asumir 3 empresas, que en tal caso las sumatorias a nivel de producción no llegaban ni siquiera al 80%, de tal manera que terminaba un margen muy pequeño de empresas excluidas, de tal manera que la reserva no era total. Sin olvidar que
este, la medida, pues, como mencioné, denota más la intención como de expropiar que reservar. Y se supone que la expropiación, como técnica, pues se caracteriza precisamente por su singularidad, básicamente por recaer sobre una cosa, un bien, un derecho real conexo a esa cosa y ese bien del cual se define, se especifica con suma precisión en la declaratoria de utilidad pública o social mediante una ley formal que acuerda precisamente de la Asamblea o el Consejo Legislativo o la Cámara Municipal. Aquí sencillamente lo que se hizo fue algo similar a la procedencia de una expropiación, pero no era una expropiación. Cierto es que la reserva económica sucesiva produce una especie de expropiación legislativa, por así decirlo, porque despoja en toda su extensión del contenido esencial de la libertad económica. Suprime por completo los tres atributos de derecho a libertad económica que se encuentran establecidos en el artículo 5. Pero es que además surgen ciertas particularidades con relación a este tema, que me gustaría a modo muy general mencionar como nota reflexiva sobre la parte procedimental. Porque, por ejemplo, se pretendió llevar a cabo un proceso similar a una expropiación. Fíjate que la expropiación siempre se ha manejado como que mantiene una estructura procedimental muy particular, prefase, definitiva, por supuesto, la administrativa y judicial. Casualmente, cuando tú revisas el texto constitucional con el tema de la reserva económica sucesiva, encuentras una estructura muy particular y muy similar, pero invierte el orden en las dos últimas. Encuentras una fase legislativa, que es la ley orgánica, donde por supuesto cabe mencionar en una opinión del profesor Jesús María Casal, que es muy válida, sobre todo desde el punto de vista de Robert Alexis, cuando en su estilo de concepto y validez del derecho menciona de que el Estado le corresponde la prueba de demostrar el título justificativo que exige, por ejemplo, en nuestro caso la Constitución, con el carácter estratégico, cosa que por supuesto nunca ocurrió cuando tú revisas el texto que menciona o acuerda la procedencia de la ley orgánica del sector del cemento. No hay carácter estratégico y sencillamente pues es un concepto jurídico determinado que está allí contenido, que debe cumplirse y no lo contempla ni siquiera una exposición de motivos. Existen estudios que mencionan casualmente que la exposición de motivos forma parte integral del texto normativo, que forma parte de la ley. En tal caso no se menciona y entonces no quedó comprobado el carácter estratégico de la reserva económica sucesiva y con ello que no se pueda determinar la no arbitrariedad de la medida económica en el terreno venezolano. Aquí menciono esto precisamente porque el profesor Jesús María Casal, en una publicación del año 2004, mencionó esa posibilidad y casualmente el profesor Casal, de manera muy acertada, por ejemplo con el caso de la reserva del oro, interpuso una acción de nulidad conjuntamente con una abogada, profesora de Constitucional también, de la Universidad Católica entre ellos, contra la primera versión del decreto ley que acordaba la reserva del sector aurífero. Por supuesto, todavía no tengo entendido que no hay sentencia al respecto, no ha llegado ni siquiera a fase de decisión. Pero menciono esta particularidad tanto con la parte procedimental porque la fase legislativa es bastante clara, pero habla del control constitucional del carácter orgánico de la ley que acuerda la reserva económica sucesiva. Y eso me hace pensar, por ejemplo, si el derecho de propiedad, que es un derecho económico reconocido y constituido en la Constitución con bastantes garantías, debo decir, ¿por qué, por ejemplo, la libertad económica es un derecho económico de igual rango y valor que el derecho de propiedad y que se encuentra afectado con una mayor pujanza y mayor grado de hablatividad con la reserva económica sucesiva, no cuenta con un mayor nivel de protección? Digo esto porque, como muchos expertos han dicho, la libertad económica tiene una protección inferior a nivel judicial que es precisamente el derecho de propiedad. Y menciono esto porque sencillamente en un trabajo que publiqué menciono la necesidad bajo una argumentación a fortiori, de mayor razón aún, que se establezca una fase judicial que compruebe el carácter estratégico de la reserva económica sucesiva, donde se compruebe precisamente si es arbitraria o no la medida, que si existe o no el carácter estratégico en el terreno de los hechos para justificar semejante medida en el terreno de los hechos, como precisamente se menciona en la doctrina con el tema de las potestades regladas y las potestades discrecionales. Tertium no dato. ¿Existe o no existe el carácter estratégico para precisamente determinar la procedencia y improcedencia de la medida económica?
De tal manera que acción limitante se pueda considerar en un futuro, replantear esa fase judicial que se plantea con el carácter orgánico como un juicio expropiatorio para proteger de una mayor forma la libertad económica en Venezuela. No obstante, eso no ocurre. De empezar particular, vale mencionar, por ejemplo, que la ley orgánica que reserva el sector cementero menciona algo que no menciona otras leyes que acuerdan la estatización. Por ejemplo, menciona que las empresas, pues no se van a ver afectadas con el pago de impuestos por concepto de los dineros que reciban, por concepto de la compra de las empresas. Algo que me parece, por supuesto, genial. ¿Por qué? Porque sencillamente el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta no menciona absolutamente nada como un concepto exento a nivel de ingreso que impide de alguna manera al operador económico afectado por la medida estatizante verse compelido a pagar con el impuesto sobre la renta por una suma que por un concepto que esencialmente se está obligado a vender. No tiene ningún sentido. Lo interesante es que con el resto de los sectores económicos implicados, por ejemplo, en materia de oro, en materia de hidrocarburos, en materia, por ejemplo, del petróleo, no aparece esa disposición y, en mi opinión, debería aparecer incorporado para proteger, blindar más al operador económico a nivel impositivo esa disposición en el artículo 14 del impuesto sobre la renta, que curiosamente en el 2015 se reformó y se excluyó casualmente los ingresos derivados de, por supuesto, de los seguros, que ahora se consideran como implícitamente un ingreso grabado. Por ejemplo, con el tema si podemos mencionar aquí el tema de la siderurgia, podemos tocar, por supuesto, el tema de los hidrocarburos, por ejemplo, de la minería, pero me estoy dando cuenta que el tema es bastante largo y no se pueden tocar todos, pero, por ejemplo, con el tema de las taxaciones con las expropiaciones, se han hablado del tema de expropiaciones empresariales, término que, por supuesto, para mí me parece nefasto, me parece, por supuesto, contradictorio. No se puede hablar de una potestad de expropiación de empresas como tal, a lo sumo de rescate, sí, pero no es una potestad expropiatoria como tal. En tal caso se habla de una inspección que implica determinar el funcionamiento correcto de la empresa para entonces, por supuesto, llevar a cabo una medida cautelar de ocupación temporal de un bien o, por supuesto, de una empresa a nivel gerencial para determinar, por supuesto, si procede o no la asunción definitiva por parte del Estado. Y en tal caso existen medidas adicionales que pudieran no ser decisivas para evitar la expropiación, sino que de manera un particular. Pero aquí en Venezuela se procede a llevar a cabo la expropiación de una manera directa. Eso no es así. Cuando tú revisas la legislación europea que maneja el tema de la expropiación de empresas, que no se maneja de esa manera, pues te das cuenta que lo que se hace aquí en Venezuela, pues, es básicamente una vía de hecho. El profesor Antonio Canova González, Caína Soles Padaro, Luis Alfonso Herrera Orellana publicó un trabajo maravilloso llamado Expropiaciones o vías de hecho, donde casualmente se menciona esa práctica distorsionante que tiene el Estado de intervenir para asumir la gestión de las empresas, y lo asumía precisamente como una vía de hecho, porque precisamente no había nada que de alguna manera, pues, justificar, ni siquiera a lo sumo de manera procedimental, con fases perfectamente delimitadas, lo que se tenía que hacer caso por caso para cumplir con el íter procedimental en el caso de un rescate de empresa. De igual manera, pues hablamos de estatización de la economía con el tema de la constitución paulatina y exagerada y discriminada de empresas públicas. Aquí vemos, por supuesto, que la Ley Orgánica de la Administración Pública es una concepción completamente organizativa, no toma el tema de la empresa pública como un fenómeno de intervención, cuando claramente limita el derecho de la libre competencia de operadores económicos que se encuentran en el sector, no toma en cuenta, por supuesto, que debe tomarse en cuenta por una fase de formación del procedimiento y, por supuesto, a raíz de eso, tomar en consideración que la empresa pública si implica combinar, asociarse con particulares,
en empresas con múltiples accionistas, no existe un procedimiento que de alguna manera determine quién es el mejor contratista, quién hace la mejor oferta, quién es el mejor accionista con el que por supuesto se puede asociar. Sencillamente observamos que el Estado tiene una potestad completamente discrecional y limitada, desvinculada para determinar con quién se puede asociar y por supuesto con quién llevar a cabo la explotación del negocio. Por supuesto eso es arbitrario, no hay motivación en cuanto a con quién se puede asociar y por supuesto no establece supuestos concretos bajo los cuales pueda determinar o justificar sobre por qué decide constituir una empresa pública o cómo justifica que se deban destinar dinero público, personal, incluso recursos técnicos para justificar la procedencia del Estado en esos asuntos de carácter económico. Por esa razón vemos que se encuentra carta blanca, prácticamente luz verde para proceder de esa manera aquí en Venezuela, tanto con las empresas públicas como incluso con fundaciones o institutos autónomos que buscan de alguna manera cumplir con fines empresariales. Menciono el tema de la empresa pública a pesar de que no se considera una estatización directa de medio de producción, pero sí de la economía, porque el Estado ha venido paulatinamente con las reservas económicas, con las expropiaciones, con la constitución de empresas públicas y con, por ejemplo, con la compra de paquetes de acciones de empresas del sector privado, a la paulatina estatización del Estado, de la economía. Se ha venido poco a poco reduciendo el peso del sector privado hasta el punto que la Constitución, quien plantea que se tiene una economía social de mercado, donde la iniciativa privada es preponderante frente a la iniciativa pública del Estado en los asuntos económicos, cambia el porcentaje, de tal manera que si bien constitucionalmente se especifica algo en el terreno de los hechos, pues el Estado ha cambiado por completo el concepto de lo que es la economía social de mercado, que es reconocida en términos de la Sala Constitucional y la Sala Político-Administrativa como un modelo híbrido combinado del sector empresarial privado con el sector empresarial público. Entonces vemos precisamente un desequilibrio, un desajuste, un excesivo peso de lo público frente a lo privado. Y precisamente pasa lo siguiente con un tema de cultura que ha quedado evidente en Venezuela con el tema de las estatizaciones, de que precisamente pues, existe una especie de cultura de irrecurribilidad, de inimpugnabilidad por casualmente este tipo de medidas. Por ejemplo, no encontramos con el caso de las empresas públicas que se habla de un acto administrativo que ordena su creación, que tuviera la impugnación para determinar si es procedente o no de manera justificada, de acuerdo a ciertos cánones, sobre si se puede proceder o no de manera justificada a intervenir en asuntos económicos de forma estratégica, que representen de alguna manera la materialización del interés general con estas empresas públicas que crea el Estado. Entonces, vemos sencillamente que la intervención, la intromisión es bastante arbitraria. La gestión económica del Estado es bastante desastrosa, no es ni siquiera racional, pero sí vemos un excesivo intervencionismo del Estado en los asuntos económicos, cosa que de por sí es contrario a un viejo principio que se ha planteado mucho a nivel de principio en los países de la Unión Europea, como es la menor intervención estatal posible en los asuntos económicos. Aquí en Venezuela se ha manejado mucho ese tema a nivel doctrinario, pero a nivel principista no ha quedado muy claro, porque sencillamente tampoco existe un orden que determine de alguna manera con supuestos precisos, que determine la procedencia de una medida económica u otra en determinado caso, y ciertos parámetros con los cuales se pueda medir la constitucionalidad o al sumo la legalidad de tales medidas intervencionistas. No en ningún momento ves en Venezuela que se lleven a cabo acciones judiciales contra un decreto que ordena la empresa pública. En cuanto al tema, por ejemplo, la reserva pública del oro, encontramos por supuesto el tema de la acción que presenta el profesor Carlos Ricardo Ortiz, al profesor Jesús María Casal. Con el tema, por supuesto, de las expropiaciones, pues es interesante ver que han habido bastantes demandas judiciales, pero precisamente porque se ha manejado el tema del capital accionarial más como un bien, como un título jurídico que afecta más el derecho de propiedad de los accionistas, que habla precisamente del tema de la libertad económica que tienen los operadores.
existe precisamente una cierta cultura de proteger más la propiedad que la libertad económica en Venezuela. Eso lo ha dicho en numerosas ocasiones el profesor José Castro, con literatura especializada que ha tocado, por ejemplo, con su perspectiva, artículos científicos, incluso el profesor Emilia Casal una vez destacó precisamente en el año 2004 que Venezuela tiene un mayor grado de protección de las libertades económicas que otros países de la región, incluso que en el caso de Alemania, que si bien no tiene reconocido formalmente la libertad económica, la considera incluida con la libertad de oficio o de profesión. Y aún así, por ejemplo, tiene desarrollos doctrinales, jurisprudenciales del Tribunal Constitucional con el tema del contenido esencial del derecho a la libertad económica y de una manera bastante más delimitada que en Venezuela. Con el tema de las privatizaciones, considero que no nos encontramos muy maduros al respecto con el tema. Encontramos básicamente tres menciones, dos expresas y una básicamente muy implícita. El artículo 272 menciona que el Estado venezolano puede llevar a cabo la privatización de establecimientos penitenciarios. Por supuesto, no es una privatización más que todo de una explotación, un establecimiento comercial, más que todo de un establecimiento que presta servicios de carácter social. El artículo 83 que habla del derecho a la salud con la prohibición de, por supuesto, privatizar establecimientos de carácter hospitalario y, por supuesto, el 303 que de manera muy implícita, como mencionó el profesor Bruber Carías, pues una invitación a la privatización, si bien no de PDVSA directamente, pero sí de las filiales que forman parte de los activos que tiene Petróleos de Venezuela y que, por supuesto, es bastante delicado porque habla básicamente de una manera muy general de casi que hablar de un remate más que una licitación selectiva o una oferta pública de venta de las diferentes empresas que conforman parte del patrimonio de PDVSA. Con el tema de la privatización me llama mucho la atención que precisamente aparece el tema de las reservas económicas de una manera mucho más desarrollada que con el tema de la privatización. No sé si es porque sencillamente los que conforman la constituyente tenían más una tendencia por las ideas socialificantes, el intervencionismo excesivo en los asuntos económicos que por la privatización. Tal vez esa sea la razón, pero la verdad es que la privatización no aparece como una técnica o un instrumento más de gestión económica reconocido en Venezuela. Sencillamente aparecen, como mencioné, la reserva, la expropiación, aparece la planificación, aparece la limitación administrativa, aparece el fomento, aparece la ordenación, pero la privatización no parece reconocida como tal, como un instrumento. Pareciera como que hay un cierto desdén por la idea de la privatización en Venezuela, ¿verdad? Y bueno, la verdad, surgen bastantes complicaciones precisamente debido al contexto actual para la parte de la privatización. ¿Por qué? Tenemos una ley de privatización del año 97, preconstitucional. Y la verdad que los procedimientos que se establecen para esa ley pues son difíciles de llevar a cabo. Habla de un fondo de inversiones de Venezuela que sencillamente pues no se ha tomado en cuenta para intentar llevar a cabo un proceso de liberalización de sectores en Venezuela, de hacer inversiones en Venezuela. Se llevó a cabo sencillamente una ley antibloqueo, que es una ley constitucional que no se encuentra reconocida dentro de la tipología de leyes en Venezuela, que es inconstitucional, que es un invento sencillamente de Germán Escarrá, de una interpretación revocada de la posición transitoria número 1 de la Constitución de Venezuela, por intentar llevar a cabo un proceso de apertura de inversiones, inversiones extranjeras en Venezuela, pero sin la transparencia, lo cual por supuesto ya de por sí es una de las formas de encontrar desaplicada la ley de privatizaciones de acuerdo al artículo 6. El artículo 6 de la ley de privatizaciones menciona una serie de objetivos que debe cumplir casualmente la privatización, no precisamente el tema de la transparencia. Y no se ve precisamente ese tema, ese punto con la ley antibloqueo en Venezuela, se ve esencialmente una opacidad, una reserva de los procedimientos que se llevan a cabo para el tema de la enajenación de bienes, de los activos, del capital social de empresas públicas que se encuentran en Venezuela,
para sencillamente, pues, llevarlo de una manera poco transparente. Uno de los elementos precisamente que se hablaba era de la libre concurrencia, la igualdad, la publicidad. Eso no se ha llevado a cabo de acuerdo con la actual ley antibloqueo, cosa de por sí que es bastante exigida por la ley de privatizaciones, pero repito, la ley antibloqueo pues de alguna manera establece normas derogatorias de manera implícita que casi que dejan en olvido leyes anteriores, preconstitucionales e incluso posteriores a la Constitución actual de 1999. De tal manera que son bastante cuestionables los procesos de privatizaciones que se han llevado aquí en Venezuela. Otro punto, por ejemplo, que sería bastante importante señalar con el tema de las privatizaciones es que el tema de las ofertas públicas de venta. La ley de privatizaciones hablaba, por supuesto, de recurrir a la ley de mercado de capitales, entonces, que era del 98, mediante las ofertas públicas. Por supuesto, ofertas públicas de venta. Hablamos, por supuesto, de que las empresas públicas podían llevar a cabo pues la venta de sus activos, de sus acciones, a través, por supuesto, del mercado bursátil. Por supuesto, bastante interesante, cabe decir que se tienen que hacer con acciones que se encuentren registradas en el Registro Nacional de Valores, que forma parte de la actual Superintendencia Nacional de Valores, y la ley orgánica de la administración pública actual, cuando habla, por ejemplo, de constituir empresas públicas, no menciona nada al respecto de llevar a cabo el proceso de inserción o de registro de las acciones que forman parte del capital social de las empresas. Por supuesto, no es un impedimento absoluto, sencillamente es un impedimento temporal. En todo caso, las empresas públicas actuales pueden llevar a cabo ese procedimiento de inscripción del capital social para entonces llevar a cabo ese proceso de oferta pública de venta que puede ser total o parcial. La actual ley de mercado de valores del año 2004, pues, sencillamente no habla como tal de algún impedimento por parte de la Junta Directiva de una empresa para que se lleven a cabo la venta de las acciones de manera total o de manera parcial o de manera más segmentada por que se lleven a cabo por porcentajes inferiores, 16, 16, 17%, hasta llegar al 49%, y por lo menos la ley orgánica de la administración pública establece muchos impedimentos procedimentales al respecto, porque habla precisamente de que estar presente el representante legal del Ministerio de Adscripción de la empresa pública para que determine la pertinencia o la conveniencia de la oferta pública de venta que pueda llevar a cabo la respectiva empresa pública en Venezuela. Además decir, existen muchos impedimentos en Venezuela para que se lleven a cabo este tipo de procesos, privatizaciones, consonas con la ley de privatizaciones públicas que son más transparentes, en vista precisamente de la construcción teórica en la cual tienen marcados estos procedimientos privatizadores. Se habla, por supuesto, de procedimientos de licitación selectiva. Pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo, por supuesto, de la modalidad que pudiera escoger. En ninguna oportunidad hemos visto en los últimos meses que con ese intento de apertura económica que el gobierno actual intente, pues, de alguna manera dar preferencia a procedimientos transparentes y, por supuesto, donde haya una libertad de concurrencia por parte del público interesado en tomar en cuenta una participación en términos de igualdad. No existe igualdad de acceso en oportunidades para este procedimiento, digamos que licitatorio como tal. Por supuesto, cabe la pregunta, dada experiencias de oleadas privatizadoras que se han llevado a cabo en diferentes países, por ejemplo España, que fue de dos formas diferentes. Las primeras fueron básicamente sobre estructuras descentralizadas que prestaban servicios básicamente de carácter social y cuyo valor fuera prácticamente insignificante en comparación con el segundo lote de privatizaciones que se han acabado, que son por ofertas públicas de venta, que llegaron prácticamente a sumas de por lo menos 25.000 millones de euros, en vista precisamente que el segundo lote de oleada de privatizaciones eran más que todo de empresas públicas que eran más que todo rentables en términos económicos para las personas que de verdad querían obtener y dedicarse a su explotación, a su gerenciación, a su gerencia. Con casos muy puntuales pasó de igual manera en Colombia, en México, por supuesto en Brasil, en Chile, aunque cuantitativamente fue un poco mayor, dado por supuesto la experiencia socialificante que sufrieron durante la década de los 60 y parte de los 70. Por supuesto, la práctica administrativa integrante demostró que no existe, por lo menos,
añade supuesta procedencia sobre cómo procederse por licitación selectiva u oferta pública de venta. Pareciera que la misma dinámica de quienes manejan las empresas públicas o estos entes descentralizados funcionalmente que prestan servicios de carácter social, determinara de qué manera se podía proceder. De alguna manera, pues, considero que así va a ocurrir de igual manera en Venezuela, en el caso que sea este cambio político que la gente espera, con procesos privatizados mucho más transparentes, que estuviese más adecuado a la ley de privatización. Pero esa ha sido la práctica imperante, aún no existiendo, por supuesto, la ley como tal que determine de una manera precisa, bien delimitada, como todo poder administrativo, bajo qué supuestos debe proceder, por supuesto, no. No sé si hay alguna pregunta. Siento que el tema era bastante ágil y bastante extenso. Pudiéramos tocar otro tipo de valoraciones constitucionales, por ejemplo, de que no aparece sobre el tapete la contrapartida de la extracción en Venezuela con el tema de la privatización. Considero que sencillamente, pues en términos habermasianos, se ha excluido de ese diálogo constitucional continuo y permanente con criterios jurisprudenciales el tema de la estatización y de la privatización. Hay mucha tela que cortar en Venezuela con el tema de la estatización y la privatización. Por eso, cualquier pregunta que tengan que consideren pertinente realizar, pues estoy dispuesto y por supuesto responder. Gracias, profesor. Sabemos del esfuerzo que está haciendo con relación al tema del audio. Agradecemos y ofrecemos nuestras disculpas a la audiencia, que también está haciendo un esfuerzo importante para no perderse ningún detalle de la exposición del profesor Jan Rosales. Entonces, hay cosas que iba anotando en la medida de la interesante exposición, profesor Rosales. Uno es que entiendo que estos procesos de estatización, lo menos que fueron uniformes. Pareciera una colcha de retazo que respondían a diferentes marcos normativos, que venían de diferentes centros organizativos, venían de algunos ministerios, institutos autónomos, o sea, de niveles estatales, municipales, de manera que difícilmente podemos encontrar capaz una línea, un parámetro normativo. Y ahí lo valioso del estudio. Y además eso conlleva unas dificultades con relación a no solo al movimiento de estatización, sino al estatus actual de los bienes, ya que como el proceso de incorporación al dominio estatal fue diverso, entonces el estatus actual de esos bienes es muy diverso. Algunos están en comiso, algunos están expropiados, algunos están en una regulación, algunos están bajo control por la ley de acceso a bienes, de acceso de los ciudadanos de bienes y servicios. Entonces vemos una diversidad, o la ley todo el tema agrario. Entonces el estatus es diverso. ¿Cómo ve usted de cara a normalizar el sistema? ¿Cómo ve esa diversidad, esa heterogeneidad? Mira, precisamente es uno de los problemas que hay con el tema de la reserva económica sucesiva en Venezuela. No existe un criterio de uniformidad que determine cómo debe proceder el Estado a estatizar de esa manera. Porque para empezar, la ley orgánica que reservó el tema siderúrgico fue por una ley orgánica formal. En los otros tres casos fueron con decretos leyes de rango, fuerza y efecto de ley orgánica. Segundo, hubo una diferencia, por ejemplo, con la ley orgánica que acuerda la reserva del cemento, porque fue una ley orgánica en cierta manera singular, mientras que en los otros tres casos era básicamente una especie de codificación especializada a tipo código administrativo con mandatos abstractos, generales y personales. De hecho, en materia del oro era básicamente como ver una especie de código administrativo de minas especializado en materia del oro, que luego supletoriamente al final de sus posiciones finales decía, en tal caso, en todo aquello que no se encuentre expresamente establecido en este decreto de ley, se recurrirá de manera supletoria a lo que establece el decreto de ley de minas. Pero además de que no hubo una uniformidad en cuanto a la forma en que se llevó a cabo la procedencia de las reservas económicas en Venezuela en el periodo constitucional,
del 99, tampoco hubo uniformidad en cuanto a la forma en que se manejó con las reservas de la década de los 70, cuando se tocó el tema, por ejemplo, de la extracción del sector de los hidrocarburos y las minas. Entonces vemos precisamente una falta de coherencia del Estado, por supuesto, de dos gobiernos diferentes, del punto fijismo y el bolivarianismo, para manejar una misma materia. Eso es precisamente un punto bastante interesante que tú lo delimitaste muy bien. No existe uniformidad, no existe una sistematización como tal para determinar cómo debe proceder o no debe proceder la Reserva Económica Sucesiva en Venezuela. Me estoy viendo completamente en la pantalla, Julio, ¿ocurre algo? No existe, todo está normal. Dentro de las limitaciones que tenemos en esta conferencia, no se preocupe, profesor. Y eso, y hay otra cosa que veía y que me hacía clic en la medida que usted conversaba, profesor, y es que la incorporación de esos bienes como bienes públicos, o sea, quedaron en un limbo jurídico. Muchos de ellos... jurídico. De hecho, hubo muchos operadores económicos en la materia del cemento que, si bien de manera inmediata sufrieron la medida intervencionista y con ello, por supuesto, la indemnización, en otros casos no se vio de esa manera. De hecho, hubo retrasos, no hubo un pago justo, no hubo un pago oportuno, en otros casos duraron años, en otros casos incluso ni siquiera han recibido el pago correspondiente por la estatización del sector económico. Y esa fue gran parte de la discusión que tuvo los abogados que representaron a gran parte del sector empresarial venezolano con el tema de las empresas del cemento en Venezuela, porque no hubo ni siquiera un pago, o sencillamente lo hubo, pero de manera retrasada. Y en tal caso, pues, hay unos precisamente que no se cumple la premisa de que si hubo una estatización, como precisamente menciona la Declaración de Derechos y Deberes de los Estados en materia de nacionalizaciones, de que es cierto, lo pueden acordar, pero un momentico, tiene que haber un pago oportuno y justo que represente el valor de la empresa que es objeto de la medida de intervención, que en este caso o puede ser la reserva o está el caso de una expropiación. Y eso nunca se dio aquí en Venezuela, lo que por supuesto implica una violación flagrante tanto a lo que es el derecho de la propiedad como en especial de la libertad económica. Sí, y me refería también al tema de la ley de bienes públicos, es decir, como de alguna manera fue tan irregular el tema de su incorporación, los funcionarios, la burocracia normal no dio a esos bienes una incorporación como bienes públicos, ya sea de dominio privado o dominio público del nivel del órgano del ente público correspondiente, y menos aún se le dio el obligado manejo de la ley de bienes públicos. Entonces, eso contribuyó a que de alguna manera se perdiera el valor, se afectaran, se extraviaran y se le dieron el peor uso posible. Muchas empresas que fueron objeto de intervención con estas reservas económicas ni siquiera tuvieron funcionarios que asumieron como tal la dirección de la empresa. Eso nunca ocurrió. Hubo empresas que sencillamente fueron intervenidas y automáticamente abandonadas, nunca fueron asumidas por funcionarios su dirección y gestión. O se designaba una junta administradora, lo máximo que se publicaba en Gaceta era una especie como de junta administradora allí. Y en tal caso nunca funcionaba. Nunca funcionaba. Y no sé, hay un mito urbano, hay un tema que está en la cultura subterránea, lo que está pasando ahorita, y es la denominada alianzas estratégicas. Vemos cómo cada vez se escucha más que el Estado de hecho está entregando a particulares algunos de esos bienes que en su momento fueron estatizados bajo esquemas de alianzas estratégicas, de alianzas comerciales. ¿Cómo ve usted esa circunstancia, profesor Jean Rosalvo? Me obliga a dar una respuesta un tanto, una respuesta más de carácter político que a veces que creo que es jurídico, porque por lo menos para disponer de ese tipo de bienes se necesita una autorización de la Asamblea Nacional. Gran parte de las enajenaciones que llevó a cabo el Estado venezolano durante el gobierno del actual presidente ejecutivo fueron a través de una Asamblea Nacional Constituyente que no es constitucionalmente competente para llevarlas a cabo,
sino la Asamblea Nacional, la saliente Asamblea Nacional, y viene presente el problema político que se presenta sobre si se reconoce o no el proceso electoral anterior, con su mayoría calificada de los 112 diputados que se obtuvo en el 2016, o si se reconocen las elecciones actuales de la Asamblea Nacional, que se desconocen por multiplicidad de razones, por ejemplo, de la violación de la normativa electoral, específicamente el artículo 186, que establece la manera como en verdad se debe dar todo el proceso de elección de diputados de la Asamblea Nacional. Por supuesto, el cambio de la normativa electoral que se hizo en los 6 meses anteriores al proceso electoral, lo que por supuesto contradice el artículo 298 de la Constitución Nacional. Entra un poco de valoraciones más de carácter político-jurídico, porque sencillamente no hay, primero, reconocimiento de la actual Asamblea Nacional a la actual, especialmente porque se cambió la composición de manera arbitraria, porque también la Asamblea Nacional Constituyente usurpaba funciones de la Asamblea Nacional, cosa que no es competencia de la Asamblea Nacional Constituyente, sino la Asamblea Nacional saliente. De hecho, se discutió mucho al respecto y hasta la fecha se ha dicho que gran parte de los convenios, las alianzas, los contratos que había suscrito el Estado venezolano, enajenando o estableciendo concesiones de alguna manera a empresas extranjeras, no tienen ningún valor jurídico en Venezuela. Sí, de manera que en aquellos administrados que aún en su buena fe pudieran estar pretendiendo tener derechos sobre esos bienes que están adquiriendo vía alianzas estratégicas, alianzas comerciales, suscritas con algún ente público, o sea, y de espalda a la ley de bienes públicos, difícilmente pueden reclamar algún derecho. ¿Cómo usted, incluso el tema de la posibilidad de alegar la buena fe? Es que mira, de por sí ya antes de la Asamblea Nacional Constituyente ya se plantea un escenario bastante complicado a nivel de negocios jurídicos en Venezuela por la falta de seguridad jurídica. Pero cuando veíamos que la Asamblea Nacional Constituyente comenzó a legislar, específicamente por ejemplo con el tema de la ley antibloqueo, permitiendo que se lleven a cabo cualquier tipo de negocios, contratos, de otorgamiento de concesiones a empresas públicas o privadas de diferentes países, China, Rusia, Turquía, Irán, en fin, aliados del actual gobierno del presidente ejecutivo, pues se presenta un panorama bastante complejo porque sencillamente se discute incluso no solamente la ley o la adjudicación o el contrato o sencillamente el nacimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, sencillamente se plantea todo, o sea, se discute hasta incluso el origen de la elección de los constituyentes de la antigua Asamblea Nacional Constituyente que se disolvió a finales del año pasado. O sea, si tú te pones a ver la situación de inseguridad jurídica que existe en Venezuela desde hace tiempo es bastante complicada. Por esa razón la invitación era por parte de sectores políticos en la oposición, y no quiero entrar en esa cuestión de carácter político porque quiero hacerlo lo más jurídico posible, era que sencillamente no negocien con el gobierno actual porque sencillamente no hay validez, no hay legitimidad con los negocios, con los contratos, con las concesiones que se están llevando a cabo hoy en día en Venezuela con este gobierno, porque se desconoce la legitimidad del actual presidente ejecutivo, tanto con las elecciones del 2013 como precisamente las que se llevan a cabo con anterioridad en el 2018, que fueron convocadas, por supuesto, extemporáneamente, ¿verdad? Mucho antes del momento constitucional adecuado para traer la convocatoria de las elecciones, y por supuesto, pues, bueno, o sea, que se hizo precisamente por la Asamblea Nacional Constituyente, que no era el órgano constitucional competente para invitar a los electores a participar en el proceso de elección de candidatos de su preferencia, sino le correspondía precisamente al Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay disertaciones de derecho constitucional bastante complicadas que son difíciles de explicar hoy en día a un ciudadano medio, o hasta incluso un estudiante de derecho, incluso muchos profesionales del derecho, por lo complejo, por el nivel de inseguridad jurídica aquí en Venezuela, no solamente a nivel de lo que es el procedimiento de concesiones, de licitación selectiva, de ofertas públicas, con el tema de las cosas de valores, sino incluso en materia electoral.
porque lo electoral particularmente juega un papel muy importante para desacreditar la legitimidad y con ello la opacidad y la poca transparencia de los contratos que lleva a cabo el actual gobierno de Venezuela. Ya, una pregunta. Si tuvieras la posibilidad, con el marco normativo existente, por ejemplo, ley de privatizaciones, ley orgánica de bienes públicos, ley orgánica de administración pública, las reformas que podemos decir que son no discutibles, con el marco normativo vigente, regular, ¿qué sugerencia para comenzar a reversar ese proceso de estatización? ¿Cuáles serían los mecanismos que tú recomendarías, la fórmula mágica, el 1, 2, 3 que te recomendarías a ese próximo presidente de la República?